Hermanos, por favor, abran sus Biblias en Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Estamos estudiando ya hace varias semanas el libro de Romanos y quiero decirle algo con lo que yo me siento bastante identificado. Yo soy evangélico desde los 10 años. Hasta los 10 años fui católico, niño de una familia católica, criado en un colegio católico. Y a los 10 años no es que mi familia en verdad conoció el Evangelio, sino que simplemente se fue a la iglesia evangélica. Y hay una diferencia enorme en lo que significa eso. Yo no conocí el Evangelio, sino que pasados los 20 años, yo en verdad conocí el Evangelio del Señor Jesucristo. Hice la oración de fe incontables veces, como la mayoría de los evangélicos que están aquí presentes, que han pasado años, que hay algo que se llama en la iglesia evangélica que se conoce como la oración de entrega, donde te hacen repetir una oración, pecador, para que entregues tu corazón a Jesucristo. Y después de esa oración te decretan salvo. Yo he hecho esa oración en el pasado incontables veces. Inclusive creo que lo hacía cada domingo durante 10 años aproximadamente, por las dudas, si es que me moría en 3 semanas. Pero es algo que creo que si hay alguien que vivió bajo este sistema, entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. Cuando yo conocí el Evangelio y conocí verdaderamente al Señor Jesucristo, habían pasado aproximadamente 15 años que mi familia había ido a la iglesia evangélica. Y cuando empecé a escuchar a predicadores predicar y enseñar sobre el libro de Romanos, me ocurrió algo, y aquí quiero decirle con lo que yo me siento identificado, es que yo nunca había escuchado las cosas que estos hombres habían dicho. Nunca había escuchado eso. Había leído Romanos al vuelo muchísimas veces, pero yo nunca había escuchado la ira de un Dios santo. Jamás había escuchado eso. Yo soy, y repito, por ahí alguien se identifica conmigo, yo soy de esos jóvenes evangélicos que siempre escucharon la parte del Dios de amor, que es verdad, Dios es amor y Dios nos ama, pero Dios nos ama, Dios quiere que cumplamos nuestros sueños, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, para tu vida. Te irás a las naciones, una manera de ser un mochilero por el Evangelio, y tus enemigos se postrarán a tus pies, 10,000 caerán acá, 20,000 acá, no te va a pasar nada, y reyes pedirán tu consejo, campeón. Y cualquiera que esté en contra de eso es un mala onda que no te comprende. Viví en eso. Pasando de concierto en concierto, llenando estadios, empujándome con otros jóvenes, creyendo que Paraguay para Cristo era una masa eufórica, aglomerada, empujándose en un estadio y gritando y vitoreando conciertos, mientras un predicador eufórico gritaba: aquí está el pueblo de Dios, y estamos todos ahí empujándonos. Y después nos íbamos a las universidades y ante el más mínimo argumento que se levantaba en contra de que Jesús era el rey, no teníamos nada que decir. Nada. Yo fui a la universidad y el primer año, en lógica jurídica, me encontré con un ateo y no supe nada. No tuve un argumento para contestarle en cuanto a por qué yo decía ser creyente. Entonces, cuando empiezo a escuchar a hombres que predican la palabra del Señor, que estos versos que yo había leído tantas veces, y repito, al vuelo, fugazmente, digo, ¿cómo que nunca nadie me explicó esto? ¿Cómo nunca nadie me explicó la lógica que hay detrás de quién es Dios según la Biblia y cómo desemboca el Evangelio a través de todo eso?
Así que hoy vamos a continuar esto. Y ya estamos estudiando Romano 1. Hemos diseccionado, fraccionado en varias prédicas todo el capítulo 1. Ya comenzamos el capítulo 2 y sabíamos con el pastor Guido que al estudiar Romanos muchísimas preguntas iban a emerger de creyentes genuinos. Así que no te sientas mal al decir yo nunca he escuchado algo como eso, porque yo tampoco nunca había escuchado cosas como estas, pasando inclusive la década y media de ser evangélico. Hay algunos que muy sinceramente, y respeto la nobleza del comentario, que dicen, yo jamás he escuchado un comentario o una predicación sobre la ira de Dios. Y lastimosamente es verdad. Sobre la coherente ira de un Dios santo y justo. Así que yo quiero hacerte un resumen, hermano nuevo, hoy, para que no te pierdas con nosotros y encuentres la belleza de la palabra del Señor en lo que estamos tratando ahora. Estamos, repito, estudiando el libro de Romanos. Y los creyentes en Roma eran creyentes ávidos, necesitados de mucho argumento denso para poder defender su fe, porque eran perseguidos tanto ideológica como físicamente. Era muy difícil ser creyente en Roma. Y la iglesia romana era famosa por su fe, no por su catedral, no por lo hermoso o elocuente que era su predicador, no por lo pudiente que eran sus miembros, no por el glamour porque asistían las celebridades del medio romano patricio a esa iglesia, sino que eran famosos por su fe, lo que Pablo les dice a ellos en Romanos capítulo 1. Fíjense eso en sus corazones. Porque eso nos lleva al punto de plantearnos por qué yo quiero que mi iglesia sea conocida. Porque tiene buenos músicos, porque tiene un sonido envolvente, porque tiene butacas que parecen de un cine en 3D, o porque en verdad, a pesar de que es una iglesia pequeña, no numerosa, en verdad es famosa y es conocida porque estos tipos no negocian nada. Entonces Pablo les empieza a exponer el Evangelio por escrito, para después dice que él quería ir también a reafirmar el Evangelio entre ellos. ¿Y qué hace Pablo para predicar el Evangelio? Hermano, esto también puedes tomarlo como un curso de evangelismo. ¿Cómo evangelizo? Aquí está, cómo tiene que uno evangelizar. Pablo primeramente expone esa mala noticia para que la buena noticia se oiga como una buena noticia. Esa es la esencia del Evangelio. Se le presenta al hombre su desgracia, su estado, no lo que él cree que es, sino que lo que en verdad es ante los ojos de Dios, para que cuando sea expuesto quién es en verdad Jesucristo, él se lance a Jesús como su Salvador. Esa es la esencia del Evangelio que predicamos nosotros. No un plan maravilloso para tu vida, tus sueños, bueno, luchar por cumplir tus sueños, pero no es lo importante. Si alguien cree en Jesucristo y se rinde completamente a Él, puede o no cumplir sus sueños. Lo importante es que muera con Cristo y no te ha pasado nada malo. Entonces Pablo hace un esfuerzo enorme. Primeramente, él te explica el comportamiento del mundo. Ya hasta ahora, lo que han seguido en las predicaciones, van a entender cómo el mundo, por qué el mundo es como es. Porque uno entiende que cuando el mundo ha cambiado a Dios por cualquier cosa, de hecho es la palabra clave para entender el 23, y cambiaron la gloria de Dios. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ya que cambiaron, el mundo cambió a Dios, los hombres cambiaron a Dios por lo que sea, por cualquier cosa en sus corazones. Entonces Dios los entregó a la maldad que hay en sus corazones. No es que Dios puso maldad en ellos, sino que Dios los entregó a la maldad que ya reside en ellos para que ellos hagan lo que quieran. El mundo dice, no te queremos, no queremos tu ley, no queremos tu gobierno, no queremos tu guía, no queremos tu paternidad, no te queremos. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y tu luz saca
a la visibilidad todo lo que hacemos. No te queremos. Entonces Dios dice, acá, Romanos capítulo 2, Dios entonces los entregó a esas pasiones vergonzosas. Y el hombre, al ser abandonado por Dios, empieza a deshonrarse. Y se deshonran unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y dejan el uso natural. Y la sociedad se homosexualiza, se pervierte, se corrompe, se hunde. Y por haber cambiado a Dios, Dios les entrega a todo tipo de cosas. Y acá hay una lista enorme que ya hemos leído en las 2 últimas predicaciones. Y se atestan. ¿Sabe lo que es estar atestado? Se copan, se atestan de toda cosa mala e injusta. Fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de nuevos males. Cuando creímos que vimos todo, ¡pum!, sale algo nuevo. Aunque en esencia no hay nada nuevo, es siempre la vieja rebeldía. Sin afecto natural, necios, implacables, sin misericordia. Y da una lista de lo que le ocurre a una humanidad cuando se aleja de Dios. Dios los abandona porque ellos abandonaron al Señor. Entonces, cuando estás viendo lo que está ocurriendo, hay 2 cosas que deben de... Una debe de pasarte y la otra no debe de pasarte. Debe de ocurrirte y la otra no debe de ocurrirte. No, la Biblia hace, Romanos 1 hace, que pierdas la capacidad de asombro en cuanto a ¿cómo es posible? No, sí es posible. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Estás viendo todo lo que están haciendo? ¿Cómo avanza el aborto? ¿Cómo avanza la falta de respeto a los mayores? ¿Cómo avanza el relativismo de absolutamente todo? Inclusive hay gente que ya está defendiendo la pedofilia y no vamos a terminar de ver esto. Vamos a pasar a la zoofilia y vamos a pasar a todas las parafilias que tiene el DSM-5 hasta que lleguemos a una perversidad tal que sea inhabitable para vos en este mundo. De hecho que ya creo que en parte lo es. El mundo va avanzando. Entonces, el creyente que tiene una lógica bíblica está viendo, es verdad, eso es lo que tiene que pasar. Así que la capacidad de asombro debe de serte arrebatada por Romanos capítulo 1, porque el mundo está actuando como lo que es. El mundo. Ahora, lo que no tenés que perder es la capacidad de escandalizarte ante el pecado, de cauterizarte al ver lo malo. Así es. Eso no es bueno. Cuando la inmoralidad y el pecado te son normalizados en tu mente, estás perdiendo, creyente. Eso no debe de ocurrirte. El pecado debe de escandalizarte, como Isaías, debe de entristecerte, debe de destrozarte por dentro al ver un pueblo que ofende a Dios de todas las maneras que se le ocurra. Eso es lo que está haciendo Pablo, mostrándote el comportamiento del mundo. Ahora, Pablo, lo que estudiamos el domingo pasado, también crea un personaje ficticio, pero que a la vez es muy real en cada sociedad, que son los morales, que son aquellos que ven a ese mundo perverso, perdido, sumergido en el pecado. Y ese moral dice, sí, Pablo, tenés razón, ahí están los perdidos. Entonces Pablo, con el mismo dedo con el que está diciendo ese mundo sin el Señor, sin bajar el dedo, dice, vos también, moral, aunque no seas tan perverso como ellos, igualmente necesitas de Cristo. Así que tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Tanto lo más sucio, lo más macabro, lo más bajo de una sociedad, hasta como lo más aparentemente alto y moral, necesitan de Cristo. Y lo que estamos viendo en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2 es que es el mismo milagro de cambio de corazón de piedra por uno de corazón de carne entre el moral y el sumamente inmoral. Es el mismo milagro. Y Dios es honrado por ambas cosas, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No cuando un super pecador se arrepiente, hay fiesta. Y cuando
no tan pecador, hay fiestita. No dice eso. Es fiesta igual. Así que puede entrar acá el peor de los peores y gloria a Dios. Puede entrar el moral de los morales, gloria a Dios también. Ahora, lo que vamos a estudiar en el día de hoy es sobre el juez. El juez. ¿Y cuáles serán y son los parámetros que el juez utilizará en el gran juicio cuando juzgue a los que recibieron el Evangelio y no recibieron el Evangelio? La gran pregunta de todo joven evangélico que en alguna clase de evangelismo ha dejado desacomodado a un tendal de maestros apresurados que se pusieron a enseñar sin entender muy bien las cosas, y sale el joven curioso y dice: ¿qué va a pasar con aquellos que mueran sin haber oído el Evangelio? ¡Wow! He visto en la estratosfera a muchos. Esa gran pregunta, Pablo va a contestártela del versículo 6 al versículo 16. ¿Cuál va a ser el criterio del juicio? Repito, del que va a comparecer delante de Dios teniendo esto, ¿están viendo? Esto, la ley. ¿Y cuál va a ser el criterio del juez cuando en el gran juicio comparezca el que jamás vio, ni oyó, ni leyó una de estas? ¿Cuál? ¿Les desperté curiosidad? ¿Amén? Bien. Romanos capítulo 1 también viene diciendo, porque viene trayendo verdades Pablo, viene acumulando verdades para que todo esto tenga sentido. Y Pablo ya manifestó lo siguiente, que la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El lenguaje más llano y sencillo: Dios está enojado, muy justamente enojado, porque los hombres detienen con obras no piadosas, que no vienen de la fe, con obras malvadas, con injusticia, con obras perversas. Los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad que todos los hombres detienen? Detienen la existencia de un Dios que es claramente visible a través de su creación. Cada árbol, cada insecto, cada cosa, cada grano de arena, desde la galaxia más lejana hasta el agujero negro más profundo, todo da gloria a Dios. Y eso es un constante gotero en aquellos que rechazan completamente la existencia de un Dios santo y justo. Cuando otros ven gloria en la creación, otros creen que al ver esa creación misma encuentran los argumentos para afirmar que tal creador no existe. Entonces, Pablo dice que los hombres detienen con injusticia la visibilidad de un Dios invisible. ¿Se entiende eso? Otra vez, porque va queriendo. Los hombres detienen con injusticia la visibilidad de un Dios invisible, que se hace visible a través de todo lo que ha hecho. Y los hombres detienen eso con todo su esfuerzo. No hay Dios cuando todo dice: hay Dios, hay creador y hay un coro natural. Y tratan de ponerle nombre a todo, madre naturaleza, con cualquier cosa, con tal de desviar el causal de verdad a la cual esa creación nos guía. Hay silla, hay carpintero, aunque jamás lo hayas visto.
Y los hombres detienen esa verdad y al detener esa verdad se hunden aún más y más en la ignorancia y en las tinieblas. Hay una lógica detrás de eso, de los hombres no queriendo ver a Dios y también no queriendo reconocer una ley que ha sido grabada en nuestros corazones, y es la siguiente, porque vamos a hablar del capítulo 5, 6, que hablan acerca de un juicio. Y miren esto, por favor, a alguien que alguna vez ha hecho o ha leído algún libro jurídico. Escuchen, por favor, la siguiente lógica bíblica, que les va a ayudar mucho a hacer a lo que se llama apología, se dice presuposicional, defender a la Biblia con la Biblia. No me traigas pruebas científicas, no lo necesito. Miren el razonamiento bíblico propio. Dice, el aceptar que existe un creador implica aceptar la existencia de un propietario de tal creación. Amén. Por ende, el dueño, el dominus, el Señor, puede y tiene total derecho de demandar justicia a aquellos que han dañado lo suyo. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Perfecto. El reconocer que existe un dueño también reconoce que ese dueño tiene la posibilidad de poner leyes, las cuales rigen lo suyo. Leyes tanto naturales como leyes también escritas en nuestros corazones en cuanto a la moral. Las leyes mismas en el corazón de cada ser humano que muestra lo bueno y lo malo, forzosamente guía a reconocer la presencia de un legislador. Y para los niños aquí presentes, ¿qué es un legislador a diferencia de un juez? Un legislador es el que hace las leyes y un juez es el que te juzga cuando rompiste o transgrediste o no cumpliste esas leyes que el legislador hizo. Así se complementan esos dos trabajos. Así que Dios grabó una ley en el corazón de cada hombre. El hombre, tratando de explicar en su perversidad por qué tenemos un concepto de lo bueno y lo malo, hoy nos dice, son construcciones sociales que nos pusieron las sociedades anteriores. Entonces, en verdad, yo estoy presionado por lo bueno y lo malo que me pusieron mis antepasados. Entonces, muchacho con tendencia homosexual, no te sientas mal. Es que la sociedad te quiere hacer entender que eso es malo. Mujer que has abortado, no es nada malo. Eso ni siquiera era un ser humano. Aunque te sientas mal después de haberlo hecho, no te preocupes. Es lo que te han impuesto durante toda tu vida. Con tal de no reconocer que hay una ley escrita, grabada por el legislador del universo en tu corazón, que da testimonio que al haber tal ley hay tal legislador. Entonces, por ende, al reconocer forzosamente que hay un legislador que grabó leyes en nuestros corazones, también se reconoce y se establece que habrá posteriormente un juez que demandará por el quebrantamiento de tales leyes. El hombre en tinieblas aborrece este tipo de razonamiento porque el tiempo pasa y los segundos cada vez suenan más fuerte, con más fuerza, y se acerca la hora del juicio, de su juicio, porque sus obras son malas y la luz pone manifiesto todo lo que ocurre en las tinieblas. Por eso el hombre hace todo un esfuerzo para detener esto, porque ama sus obras que son malas y perversas. Y cuando llega el día y nadie puede estar en pie ante el Creador, el Señor, el dueño de la gran finca, el santo, el juez justo, el día que Él venga a demandar justicia, no habrá acepción de personas, es verdad, pero habrá una mayor demanda a los con ley, sí, en lugar de los
que perecieron sin ley. Y es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5 del capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Esto lo está escribiendo él a personas que tienen ley, que conocen la verdad de Dios, mucho más allá de inclusive aquellos que solamente conocen la verdad de Dios a través de la naturaleza y de la ley escrita en sus corazones. Y voy a poner inclusive más ejemplos adelante para que se comprenda este parámetro, que es el objetivo de esta exposición, entender los parámetros del juez. Así que, ¿cómo sé que aquí está hablando con gente que tiene la ley, la palabra de Dios? Porque inclusive en Romanos capítulo 2, versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, que significaba persona que era el pueblo de Dios a quien le fue entregada la ley. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Así que se está refiriendo a gente que tiene la ley y que con ese parámetro de la ley juzga a ese mundo sin ley. Lo que le está diciendo Pablo ahora a continuación es lo siguiente. Después de decir que algún día se manifestará la ira y se revelará el justo juicio de Dios. Y ahí hay algún avispado, algún muy atendido, va a decir, sí, pero en el 18 dice que se revela, que ya se revela. Y acá en el 2.5 dice que se revelará. Bueno, en el 1.18 sí dice que la ira de Dios se revela. Porque ya la ira de Dios se revela en parte actualmente. ¿En qué manera? Dejando al mundo que corra su carrera. Es una forma en la que Dios expresa su enojo. Porque Dios, por amor, nos salva de nosotros mismos. Así que lo que acá dice que si bien ya la ira de Dios se está revelando, y es verdad, también la ira de Dios en algún momento dado, cuando todo esto termine, se revelará con mayor ímpetu, con fuerza total, cuando Él venga a pedir cuenta a aquellos que han dañado lo suyo. Así que dice, después de decir que se revelará el justo juicio de Dios, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta expresión del juicio de Dios, para que vean lo congeniado que están los otros autores de la Biblia, Pedro lo llama el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Judas, versículo 6, porque no tiene capítulos, dice el juicio del gran día. E inclusive, Romanos mismo, ahí más adelante, que vamos a terminar leyéndolo, dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, el día que Dios pagará, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme a el evangelio. Así que habrá un día, por favor les pido que mastiquen esto, que habrá un día que Dios, a través del evangelio de Jesucristo, por supuesto, juzgará el secreto, los secretos de todos los hombres. Así que después de eso, en el versículo 6 dice que Dios pagará en ese gran juicio, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo que va a hacer ahora Pablo es dividir en dos grandes grupos a los hombres, así como Jesús también lo hizo muchas veces. Dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y vamos a ver por qué está eso ahí. Ahora, el versículo 6, 7, 8 y 9
se podría entender e interpretar erróneamente en que parece que habla de salvación por obras. Acá está hablando de que en ese día el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria y honra e inmortalidad. Entonces yo no entiendo, ¿es por gracia o es por obras? Les repito, lo que Pablo está haciendo aquí primeramente es, al igual que Jesús, dividir a los hombres en dos grandes grupos, y hablando de que algún día Él vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, por favor miren lo que dice aquí en palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29, dice lo siguiente. Le doy un tiempo para que lo encuentren. Veo que están ojeando, escucho que están ojeando. Dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No algunos, sino que todos los que están muertos en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice lo siguiente en cuanto a ese gran tribunal, a ese juez y a la comparecencia que todos tendremos frente a él. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal, ¿de quién dice? De Cristo. Algún día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Como dice Filipenses capítulo 2, que algún día toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Confesará a Dios, porque Jesús es Dios. De manera que cada uno, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿De quién? ¿De otro? No, dará cuenta de sí, porque esto es absolutamente personal. Así que, hermanos, ¿qué está diciendo acá Romanos capítulo 2, versículo 6, en cuanto a que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron haciendo el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué va a ocurrir cuando estemos ante ese gran tribunal, ante ese gran juez, ante el tribunal de Cristo? ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, sencillamente lo siguiente, para que comprendas. La salvación está perfectamente establecida en la palabra del Señor, que no es por obras. Y no es por obras para que sea por gracia. Romanos mismo dice eso en Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto es por fe, para que no sea por gracia. Y Efesios capítulo 2 también dice que no es por obras para que el hombre no se gloríe, sino que es por las obras de Jesucristo. Esto es por fe. Y, hermanos, no es por obras. Nadie va a poder pararse ante ese tribunal con Cristo como el juez ante las naciones, como dice Mateo 25. Nadie va a poder alegar: Señor, yo hice muchas cosas buenas, entonces yo creo que en base a las cosas buenas que hice, bueno, también hice cosas malas, pero creo que tengo un superávit, un plus, y creo que me merezco entrar en tu reino, Señor. Todos los que comparezcan ante Cristo van a ir como pobres en espíritu, sabiendo que todas sus obras son como un trapo de inmundicia,
y busquen qué significa eso en el Antiguo Testamento, que realmente no tienen absolutamente nada para decir, yo merezco ser salvo por esto. Lo que acá está escribiendo Pablo es los parámetros del juez para juzgar a el no creyente por su grado de pecaminosidad y al creyente recompensarlo por su grado de fidelidad. Así que no habla de que la salvación será por obras, pero sí habla de unas misteriosas, para mí, recompensas que el Señor dará a cada hijo suyo una vez en la gloria. Un comentarista de nombre William Hendrickson escribe, tanto las recompensas como los castigos son distribuidos según el grado de fidelidad o infidelidad mostrado por una persona. Dice, y me parece muy acertado el comentario. Así que lo que te dice aquí es, el no creyente va a tener un grado mayor de condenación conforme a su rebeldía. Y el creyente va a tener un grado de recompensa conforme a su fidelidad. Ahora, cada creyente, cuando sea recompensado, yo eso sí lo sé porque ahí está en un canto sálmico hermoso, que cada creyente cuando reciba recompensa dirá, no a nosotros, Señor, no a nosotros, Señor, sino a ti da la gloria, porque si algo bueno yo pude hacer es por tu soberanía y voluntad. Así que cualquier corona que tengas vas a tirar al piso y decir, Señor, es tuyo, para tu gloria, honra y honor. Y no habrá creyente que quiera superponerse por encima de otro sobre su hermano. Entonces se refiere a eso. Salmo 115:1. No a nosotros, solo a tu nombre da gloria. Solo el Señor debe ser glorificado por cada obra buena que nosotros hagamos. Y otro comentarista dice, el justo será recompensado no a causa de sus obras, sino conforme a ellas, todo lo cual, por supuesto, es debido a Jesucristo, todo es por gracia. Eso está en la Biblia, Herencia Reformada de Joel Vicky, página 1634. Así que, hermanos, se refiere a eso, al parámetro del juicio, a la hora de dar mayor condena y a la hora de recompensar a los suyos. Entonces dice, vida eterna a los que perseveraron, perseverando en hacer el bien, buscaron la gloria, honra e inmortalidad. Y esto es algo claro que tiene que ser entendido. El creyente no es salvo por obras, pero un creyente salvo irremediablemente va a manifestar su salvación por medio de las obras. Es algo intrínseco, es algo totalmente inseparable. Es algo que él va a ser inducido constantemente a reflejar que el Señor ha tocado su corazón. Esta búsqueda de gloria se refiere a esa gloria que justamente habla la palabra, que algún día tendremos ese peso de gloria a través de todas las tribulaciones, como dice Pablo, y algún día nos manifestaremos en gloria, como dice 1 Corintios capítulo 15, que no es más que nada que manifestarnos cada vez más en torno a la imagen del Señor, vivir gloriosos. No una gloria para nosotros, egocéntricamente, sino que es vivir en la gloria de Dios. Esa honra a la cual el creyente debería de aspirar y buscar cada vez más, no es una honra, repito, egocéntrica que trate de levantar la autoestima, sino que es ese tipo de honra que se manifiesta en Mateo capítulo 25, versículo 21, cuando Dios mismo dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, ingresa, pasa al gozo de tu Señor. Repito, ¿querés alguna vez escuchar esas palabras? Amén. Ese es el tipo de honra que tenés que estar anhelando. Y habitar en la gloria de Dios, en su gloria, es el tipo de gloria que debería de un creyente estar buscando. Y la inmortalidad, por supuesto, en aquel gran día, 1 Corintios 15:53,
cuando habitemos en su presencia, ya no siendo lo que aún somos, sino que siendo no iguales a Él, pero semejantes a Él, pudiendo soportar la presencia de un Dios santo. Así que Pablo no está hablando de cómo se accede a la salvación. Eso va a hacerlo en el capítulo 3. Él está describiendo el anhelo de un creyente verdadero y lo que debería de buscar. Y esta vida eterna que él está hablando aquí, que aquellos que perseveren en buscar esta gloria, honra e inmortalidad, esta vida eterna que va a recibir cada creyente, se refiere a ese estado, a un estado consciente, al igual que el estado de muerte eterna. Generalmente nosotros relacionamos la muerte con un estado de inconsciencia, pero cuando hablamos de vida eterna, bíblicamente hablando, según los parámetros bíblicos, estamos hablando de un estado consciente, eterno. Y también la muerte eterna es otro estado totalmente consciente, pero de suplicio y aflicción por causa de la rebeldía del hombre. Después dice en el versículo 8, pero ira y enojo. Esta palabra ira ya está en el 18, está en el 5, vuelve acá al versículo 8 del capítulo 2. Pero ira y enojo, para ser bien contundentes, pero ira y enojo a los que son contenciosos, rebeldes, opositores de Dios y no obedecen a la verdad. Y miren por favor estas palabras, estas dos frases en las cuales se involucra la palabra obedecer, obedecen. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, porque cada persona, al fin y al cabo, termina obedeciendo a alguien, termina obedeciendo a algún Señor. El desobediente de Dios es obediente a aquello a lo cual le ha dado el lugar de Dios en su corazón. Así que todos somos obedientes a alguien. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Solo hay dos señores, no tres, y cuando se ame a uno, se aborrecerá inevitablemente al otro. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y acá dice el judío primeramente y también al griego. Y aquí empezamos a responder la pregunta. Era inevitable hablar de todo esto para llegar a esa frase. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y dice el judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el Señor en un momento de la historia escogió a un pueblo tan pequeño, tan débil, de tal manera que cuando ese pueblo sea engrandecido no pueda alegar que su grandeza es por causa de su fortaleza, sino que para que se vea que con ese pueblo tan pequeño Dios hizo cosas enormes y grandes. Es el pueblo de Israel. ¿Cuál es en la actualidad, hoy día, el pueblo de Israel? O en términos más sencillos, ¿quiénes son ahora los descendientes de Abraham? Todos aquellos que creen en Jesucristo. Gálatas capítulo 3. Cualquiera que crea en Jesucristo hoy día es hijo de Abraham. En Juan capítulo 8, cuando un grupo de judíos se confrontan con Jesús y le dice, nosotros somos hijos de Dios, somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, si fuerais hijos de Dios, me amaríais. ¿Puedes poner en negativo esa frase? El que no ama a Jesús no es hijo de Dios, no desciende de Abraham. Y lo estoy parafraseando, pero pueden buscar más estrictamente el versículo de Juan capítulo 8. ¿Quiénes son hoy día los descendientes de Abraham? Son los que creen en Jesucristo, tantos judíos como no judíos. Y según Efesios capítulo 3, Jesús derribó la muralla que divide y de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Así que no hay más pueblo A y pueblo B, hay
un solo pueblo, que son tanto judíos como no judíos, que creen en Jesucristo, que han visto cumplida la promesa de Dios en el Mesías, que ya vino, que no vendrá, que ya vino, y quien ha pagado todas nuestras deudas. ¿A quién le fue dado inicialmente la revelación del Mesías y la palabra de Dios, por supuesto? Al judío primeramente. Posteriormente, cuando el Señor viene a los judíos, levanta apóstoles judíos, levanta un apóstol judío para los gentiles, posteriormente pasa la verdad a los no judíos, porque ellos fueron lo primero en su inicio. Así que Pablo dice, así como ustedes fueron los primeros en ser beneficiados con mi ley, serán los primeros en ser juzgados. Porque lo que era un privilegio será su mayor desgracia. Porque el no judío, y escúchame bien judío, escribe Pablo, el no judío, el sin ley, aún sin oír nunca la verdad, aún sin oír nunca el evangelio, hay causales suficientes para que él sea condenado. Porque yo mismo me he hecho visible a través de mi creación. Y volvemos al 1. Y él y ellos sin ley me han negado. Yo mismo les he escrito leyes en sus corazones. Y ellos al tener mis leyes en sus corazones y al ver lo que es lo bueno y lo malo, han rehusado en obedecerme. Ya es suficiente para que yo los condene. ¿Cuánto más ustedes, judíos, pueblo mío con mi ley, que también pueden verme a través de la naturaleza, que también hay una ley que está en sus corazones y además tienen esto? El problema de ustedes conmigo, dice el Señor, es peor. Es peor. Por eso dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al que le di la ley primeramente, a ese que según el versículo 5, por su dureza y por su corazón no arrepentido, ¿saben qué logró? Atesoramiento de ira, guardar más enojo del que ya el sin ley tiene. Entonces dice él aquí, Pablo escribe, manifestando lo que el Señor tiene en su mente, en su perfecta mente, dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El que cree en el Evangelio, por supuesto, al judío primeramente y también al griego. Versículo 12. Pero todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que han pecado sin tener la revelación de Dios en su palabra, posteriormente siendo clarificado por Jesucristo, bueno, todos los que hayan muerto sin la ley de Dios, aquello que muestra que es malo y bueno de una manera más específica de lo que ya uno trae en su corazón, bueno, ellos sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Están leyendo eso claramente? ¿Entienden? Los parámetros del juez es, en ese gran juicio, es que no habrá acepción de personas, por supuesto, todos serán juzgados, pero habrá un juicio más rígido ante aquellos que recibieron la verdad y la rechazaron. Escuché la predicación de un pastor que en un momento dado le habla a su iglesia y le dice, jóvenes de esta congregación, y le suplica a su congregación, diciendo, ¿saben qué significa esto? Dice, ¿qué? ¿Estás pensando mucho en aquel que murió en el Amazonas antes de que lleguen los primeros colonos y murió sin el Evangelio? Bueno, yo te digo a vos, dice ese predicador, suplicándole a los jóvenes de su iglesia, a todos. Yo te digo a vos
joven preguntón, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ir al juicio sin Cristo, habiendo venido domingo tras domingo a una iglesia donde se te presentó claramente quién es Jesús, y aún así haberlo rechazado. En la Biblia no hay inocencia por ignorancia de la ley, pero sí hay mayor culpabilidad cuanto más noción tengas de ella. ¿Se entiende eso? Ese será el parámetro del gran juez cuando en el tribunal de Cristo comparezcan los con ley y los sin ley, los que oyeron y los que nunca oyeron. Ahora, quiero añadirte esto, porque a veces razonamos de una manera que sin darnos cuenta blasfemamos en contra de quién es el Señor. Cantamos cánticos de que tenemos un Dios santo, omnipotente, que Dios todo lo puede. Generalmente se canta eso cuando hablamos de mis finanzas destrozadas, ¿verdad? Pero déjame llevarte eso en un sentido más noble, antes de que solamente hablar de cosas materiales y que Dios puede sanar enfermedades y hacerte rico. Hermano, nadie se salva sin el Evangelio. Romanos mismo dice más adelante, y llegaremos a ese punto, ¿cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Cómo? Benditos los pies que anuncien la paz. Nadie se salva sin el Evangelio. Y quiero decirte esto en base al razonamiento que tenemos por lógica bíblica. Andamos muy lógicos. Amén. En base a pensar en un Dios omnipotente. Si un Dios omnipotente quiere que la verdad salvífica te llegue, te va a llegar. No habrá uno solo que comparezca ante ese tribunal y estando ante el juez le diga, bueno, yo te quise salvar, pero yo le dije a Marco, le puse en su corazón que sea misionero, y él no quiso ser misionero, entonces no fue a predicarte. Entonces, porque Marco no quiso ser misionero, no te llegó el Evangelio y te me perdiste. He ahí tu Dios omnipotente. Si Dios ha decretado que oigas la verdad y al oír la verdad tu corazón de carne sea extirpado y te sea puesto un alma que entienda que así como ex nihilo omnia, de la nada todo, creó de las tinieblas la luz, así como Dios tiene ese poder, Dios decreta en cada era que nace cada persona. Dios no dice, yo quería salvarle a Cristian, pero me nació en Lituania 300 años antes que caiga el primer misionero. ¿Se dan cuenta cómo a veces razonamos denigrando a un Dios omnipotente que traza cada cosa, que traza el poner a cada persona en cada era? Repito, Dios va a hacer llegar su verdad a quienes tienen que oírla y creerla, porque Él es omnipotente y soberano. Él lo decreta y gobierna absolutamente todo. Todo. Y aquellos que son del Señor, tanto judíos como no judíos, a quienes les espera la gloria y la honra y la inmortalidad desde antes de que el mundo sea creado, yo les aseguro, hermanos, que van a oír el Evangelio de alguna forma, y van a creer en Él, porque Dios es todopoderoso y es omnipotente y es omnisciente y es perfecto y es el soberano, es el dueño de cada uno de nosotros.
Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, ya tienen de alguna forma una ley escrita en sus corazones, mostrando la obra escrita, y acá dice el versículo 15, en su interior, en su corazón, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cada hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por ende, trae consigo, por ser creado a la imagen y semejanza de Dios, atisbos, trae la justicia de Dios en su ser. En el día que Dios juzgará a Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y no dice mi evangelio porque lo haya creado, como dicen algunos judíos, sino que dice mi evangelio porque Él hizo este mensaje suyo, como también deberíamos de hacerlo nosotros. El hombre, al tratar de explicar esto sin Dios, ha diseñado cada blasfemia, cada herejía. Yo tuve la desdicha de haber leído El Anticristo de Nietzsche. No lo lean, por favor. Es un libro profundamente teológico, anticristiano, se llama El Anticristo, donde ese hombre hace un esfuerzo enorme y manifiesta su odio enorme a los perversos cristianos por querer defender esa moral que cada uno tiene por dentro, que Dios le ha implantado. Algún día llegará ese gran juicio, algún día todos compareceremos ante el gran juez, algún día estaremos ahí nosotros, los que estamos aquí presentes, algunos ya de nosotros han partido, muy jóvenes, a quienes cuando nos despedimos de ellos es un hasta pronto, lo volveremos a ver, ya no serán como los conocimos, gracias a Dios, ya no vas a ser como te estamos viendo, y estaremos frente a Él. Y en ese juicio, solo Dios sabe, recompensará la fidelidad de cada siervo fiel, que fue fiel en lo poco y será puesto en lo mucho. Cada siervo del Señor sabrá de que está ahí y que podrá ingresar a la gloria del Señor, no por cosa alguna que haya hecho, sino por los méritos de Cristo, sabiendo que cuando el Padre nos ve, en verdad ve a su Hijo, porque cuando me vio a mí, en verdad, cuando vio a Jesús, me vio a mí, nos vio a nosotros, y destrozó a su Hijo en la cruz por cada obra que hemos hecho. Así también habrá un mundo que será condenado. Ese mundo estará dividido en un sector que jamás oyó el Evangelio, pero la misma naturaleza va a ser un argumento para su condena. La misma ley va a ser su conciencia que va a acusarlo en ese momento. Sabías lo que estaba mal. Y después habrá un grupo, el peor grupo. Ese grupo que atesoró enojo, que habiendo visto la naturaleza, negó a Dios o se inventó un Dios que le guste más, que también habiendo negado la ley en su corazón hizo lo malo, pero se refugió en la religión para creer que era bueno y en verdad terminó negando al Señor. Ese grupo será el peor de todos y tendrá un lugar especial en ese día. Esos serán y son los parámetros de el juez, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien algún día comparecerán todas las naciones. Así que entre tanto eso pasa, prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.
Te amamos, Señor. Padre, te damos gloria, honra y honor. Todo ser humano, Padre, creado a tu imagen y semejanza, aunque después de la caída hemos adulterado esa imagen y semejanza en nosotros, aún así sigue estando ahí, Señor. Y aún así nos permite ver lo bueno y lo malo. Señor, algún día vas a transformarnos y seremos mejor de lo que fuimos al inicio, antes de la gran rebelión, Señor. Y te veremos. No estamos de acuerdo a veces en el proceso, pero algún día veremos tu rostro, Señor. Cada hijo tuyo jamás discutiría eso. Te amamos, Señor, por eso, por tus obras, por habernos redimido y rescatado. Gran juez que ama la justicia, gran Dios santo, el gran dueño de todo, el gran legislador, el gran Dios, el Dios de los dioses falsos, por encima de todos. No hay palabras que te podamos decir para exaltarte conforme a lo que en verdad eres, Señor. Te amamos, Padre. Danos la valentía para predicar tu verdad en este mundo que se pierde y que se hunde aún más en las tinieblas por haberte cambiado. Amén. Amén.